el tema de la interrupción del embarazo va para largo y es un tema polémico, conflictivo y en el que siempre aparecen las mujeres en primera línea, porque son ellas las víctimas, son ellas las que se embarazan, las que traen la vida al mundo. Qué bueno tener aquí en Uno más Uno sentado al doctor Víctor Terrero, director ejecutivo del Consejo Nacional VIH-Sida, y al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS, Antonio Medina. Ellos forman parte de una coalición que se ha formado para defender la vida de las mujeres. Vamos a empezar por poner este caso en cuestión. ¿Cuál es la situación ahora mismo en República Dominicana? Desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista social. Vamos a empezar con el doctor Antonio Medina a ver qué nos dice como decano de Ciencias Jurídicas, una facultad que ha abrazado esta causa, que no es de las mujeres, hay que decirlo, es de toda la sociedad dominicana. Buenos días. Como bien ha expresado, nosotros somos parte de una coalición por la defensa de los derechos y la vida de la mujer, que se ha constituido y que integran un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, incluso instituciones del Estado, gremios profesionales, universidades, academias, etcétera, y otras instituciones que luchan por la defensa y los derechos de la mujer. Y el propósito es, precisamente luchar por la defensa de los derechos y la vida de la mujer. Y a propósito, precisamente, de la discusión en la Cámara Legislativa del Código Penal, que recuerden que la Cámara de Diputados modificó y excluyó los artículos que establecían una serie de causales que permitían la interrupción del embarazo, como fruto de aquella observación presidencial de Danilo Medina, que establecía 3 causales, cuando la vida de la mujer está en peligro, cuando el embarazo es producto de incesto o de violación, o cuando por malformaciones la vida no sea posible, ¿no? Pero los diputados excluyeron esas causales porque en ese artículo se establecía que eso iba para una ley especial. Exacto. O sea, despenalizar el aborto o interrupción del embarazo en esos 3 casos. Fíjense que no es, se permite el aborto de manera generalizada. Son casos específicos donde está de por medio la vida, la dignidad, la integridad moral, personal de la mujer. Eso está en discusión ahora en la Comisión de Justicia del Senado. Nosotros hemos ido como coalición a esa comisión y hemos planteado nuestra posición. Además, haciéndole un llamado de atención a la opinión pública sobre este problema que no puede verse estrictamente como un asunto de la mujer. Eso tiene mayor dimensión porque es un problema de salud pública que nos afecta a todos, porque ¿quiénes son las más perjudicadas en el caso de que se apruebe o sea ratificada ese proyecto de Código Penal y particularmente ese artículo? Son las mujeres más vulnerables, porque los abortos van a seguir, pero en condiciones de precariedad que ponen en peligro la salud y la vida de la mujer. Además, en casi todos los países, ya por lo menos en casos específicos, causales determinadas, como la que se ha planteado, está permitido la interrupción del embarazo, porque en todo esto hay mucho de doble moral, en el sentido de que se van a evitar o van a desaparecer los abortos porque se apruebe una legislación tan radical. No, por el contrario. Y ahí está el caso, por ejemplo, de Uruguay, donde después de que se despenalizó el aborto en casos específicos,
la tasa de incidencia de muerte por casos como esto ha bajado sustancialmente. Es decir, que creemos, y ese es el papel de la coalición, llamar a la atención pública, concientizar, empoderar a los sectores y en este caso específico a los senadores para que modifiquen el proyecto de Código Penal e incluyan y asuman lo que en principio fue observado por el presidente Danilo Medina. Me gustaría escuchar la opinión del doctor Terrero, pero desde la perspectiva social. La penalización de la interrupción del embarazo deja entonces a que quien tenga recursos pueda ir al sector privado, pero entonces los servicios públicos de salud no pueden hacer interrupción del embarazo. Las consecuencias que eso tiene desde el punto de vista social. Lo que tú dices es correcto y primero agradecer la invitación. Bueno, cuando Juan Bolívar, el día donde quiera que esté, pues un saludo. Sí, bueno, los agradecidos somos nosotros. Es mi programa de preferencia. Como ustedes prestigian a Uno Más Uno, así que gracias por estar aquí. Mira, realmente yo quiero hacer una breve historia de cómo comienza todo esto. Yo recuerdo, siendo yo presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en mi condición de legislador por la provincia de Barahona, diputado en ese momento, nos tocó a nosotros recibir la propuesta de modificación constitucional de parte del presidente Leonel Fernández. Cuando nosotros leímos, lógicamente yo no soy abogado, le decía al licenciado Antonio hace un ratico que hay temas jurídicos que yo ni siquiera hablaba en la Constitución, pero hay asuntos médicos que tuvimos realmente un gran protagonismo dentro de la discusión del tema y lógicamente el país entero lo sabe, porque hasta la GALUS participó de manera muy directa. Nosotros nos acercamos, cuando le llevamos la propuesta de modificación constitucional al presidente de la Asamblea Nacional, en ese momento, Abel Martínez. No, Reinaldo Paredes Pérez, la Asamblea la unión de ambas cámaras, la Asamblea Nacional. Presidente del Senado. Yo le decía, mira, estaba introduciendo esto, él lo vio, pues estaba proponiendo la modificación constitucional y despenalizar el aborto en condiciones especiales, por un asunto médico. O sea, yo lo estaba proponiendo al presidente de la Asamblea en ese momento, que yo lo que soy es médico, ginecobstetra, y que lo que hago es precisamente eso, y que yo no iba a permitir nunca, ni ninguna constitución, y se lo digo con toda honestidad como se lo estoy diciendo, que yo no iba a permitir que mi manejo de un paciente para yo salvar la vida de una mujer dependa de una constitución o dependa de una ley. El médico no puede maniatearse de sus manos para trabajar y tomar decisiones en un momento determinado. Cuando llevamos la propuesta, yo le pedí, déjame a mí hablar primero, para si yo hablando primero, los compañeros, colegas, que muchos no saben del tema, la mayoría, el 99% de los presentes en ese momento, no sabían del tema médico, déjame hablar y exponer el tema. Efectivamente lo hice y ustedes ya saben todo lo que originó todo esto. Miren, de los 33 diputados que nos apoyaron, que firmaron con nosotros, Minú, Magda Rodríguez, que fue un apoyo realmente muy importante para nosotros. Se tiraron, bueno, Guadalupe no era legislador en ese momento. Ah, bueno, ok. Pero ayer tuvimos juntos, por cierto, una actividad de la población lesbiana del país. Pero definitivamente cuando vimos esto, yo decía, caramba, pero ¿cómo es posible que abogados, ingenieros, técnicos en cualquier otra área, comerciantes, muchos hasta riferos, ¿verdad?, en el punto de vista de bancas, pues opinaran sobre un tema puramente médico? Porque no es posible que yo deje morir a una persona que tenga, por ejemplo, un niño con problemas de anencefalia, que cuando hablaba ya, el licenciado hablaba y el señor decano hablaba de esto. Si tenemos que interrumpir el embarazo en una mujer en condiciones de que, que la vida de ese niño no es viable, inmediatamente termina el embarazo, pues lógicamente vamos a interrumpir el embarazo a los 2, 3, 4 meses, porque hoy tenemos la técnica y la cantidad de equipos que te aseguran que un 100% el diagnóstico. No hay milagros. Entonces, ¿cómo es posible que si yo tengo una persona que está muriéndose, como es el caso de una lesión cancerosa o cualquier lesión que yo lo diagnostique en el momento del embarazo, yo la deje evolucionar cuando yo sé que interrumpiendo ese embarazo puede seguir su vida normal, resolverme el problema de la lesión que tiene, que puede ser diabetes, puede ser hipertensión, puede ser cáncer, y después continuar sus embarazos? ¿Y cómo es posible que una niña violada de 11 años, de 12 años, es más, incesto, que es sumamente frecuente? Sí. Si yo digo lo que nosotros hemos hecho y muchos de los ginecólogos del país y la clínica, yo siempre lo he dicho, que no hay una clínica en la República Dominicana
no hay una que no haya interrumpido un embarazo en un momento determinado. No la hay. Todo depende de lo que usted decía ahorita, es el aspecto económico. Cuando el legislador opina lo contrario, cuando el legislador hace esto y penaliza de manera tan agresiva, porque hasta el motoconchista que lleva a la paciente a los hospitales está penalizado, ustedes saben. Si yo llevo a una persona a hacer un aborto en mi vehículo, ya me caen años de cárcel. Con este proyecto es un absurdo. Un fundamentalismo. Es una aberración, y yo lo he dicho en múltiples ocasiones. Entonces, no es posible que desde el punto de vista médico usted esté maniatando. Hace 2 días tuvimos un encuentro muy interesante con el señor Leonel Brioso, que fue viceministro precisamente de Uruguay, que Antonio mencionaba, donde los indicadores están prácticamente cero. Mortalidad materna, embarazo en adolescente, aborto. ¿Por qué? Porque realmente han logrado implementar medidas que van en beneficio de esa población. Y hoy están prácticamente cero. Hoy en este momento tienen 14 pacientes. Se mueren por cada 100.000 partos que se hacen en Uruguay. Nosotros tenemos casi 200 cada año. Qué vergüenza. Que no debe ser, es una vergüenza, Sí, usted lo sí. decía. Entonces, decía él, y terminaba con esta expresión, si los hombres abortaran, esa situación ya se hubiese resuelto. Y yo pienso que es verdad, porque a veces yo digo, caramba, pero ¿cómo es posible, dentro de aquella lucha que libramos un grupo de legisladores, cómo es posible que la mujer dominicana no se empodere de esto? Y definitivamente yo pienso, todos los estudios, todas las evaluaciones, toda la participación, todos los colegios. Yo tengo 2 hijas, por ejemplo, que en un momento estaban en el colegio, en el momento de la discusión, estaban en un colegio católico, las monjas se oponían, sin embargo mi hija, muy hábil, una de ellas le dice, bueno, pues vamos a preguntarle a todas las muchachas aquí del 4º curso, del 4º teórico, ya el último año. Sí. Y más del 90% estuvieron de acuerdo con los planteamientos. Sí, Que sí. despenalizar el aborto en condiciones especiales. La situación hoy, desde el punto de vista médico, es realmente alarmante. Si esto se aprueba como está, la mortalidad en la República Dominicana seguirá aumentando. ¿Por qué? Porque los embarazos inseguros están aportando a la mortalidad materna en estos momentos de un 13 a un 16%. Usted que dentro de pasó la por el mortalidad Congreso y que conoce ese ambiente, ¿a qué usted atribuye ese cambio de opiniones? Porque no es posible que esos legisladores y legisladoras no sepan de qué que se está tratando, qué es lo que pasa, que hay parece ser como esa doble moral, ese doble estándar. ¿Qué es lo que sucede allí? Yo te voy a simplificar en algo. Solamente, y lo he dicho muchas veces, lo dije en el Congreso, lo dije al momento de ellos votar en contra y de perder la manera en que perdimos. Digo yo perdió Sí. la sociedad dominicana, Sí, con claro, el respeto. claro, porque Yo no fue dejaré de asunto hacer personal. nunca, y lo he dicho. Yo lo digo y que me perdonen mis colegas, mis amigos legisladores, que todavía tengo muchísimo ahí. Hay miedo a las iglesias, miedo a perder votos. Solamente eso. La mayoría de los legisladores se acercaban a nosotros, que ya habían pasado por las condiciones que nosotros estábamos mencionando. Que su familia, óigame, que su familia, sus esposas, sus hijas o alguien, ya habían pasado por esas por esas causales que nosotros mencionábamos. Sin embargo, votaron en contra, por temor a la iglesia. Puede ser evangélico, puede ser católico, pero generalizar, hay un miedo, Pero realmente, un temor voy a ahora- perder el voto. Yo quisiera arriesgarme a hablar políticamente. En estos momentos, el PLD tiene mayoría absoluta en el Congreso. Mayoría absoluta. No necesita ni siquiera aliados. Solamente las leyes orgánicas de 2/3 partes que no puede. Mayoría absoluta para aprobar lo que estime conveniente. 2. El comité político es quien dirige la agenda legislativa. Lo que el comité político diga es lo que se hace, incluyendo una reforma constitucional en dos semanas. Es decir, eso no se aprueba, no porque los legisladores le tengan temor a la iglesia, porque el PLD no asume esa responsabilidad. Porque si el PLD dice, va. No, ¿Qué- perdóname, qué- perdóname. Sí. Perdóname, Antonio, Sí, brevemente, sí. porque quiero decirle algo que no es así. Hay temas fundamentales en el comportamiento de las personas que los presidentes, y voy a mencionar a nuestro amigo que respeto mucho y lo quiero mucho, el presidente Leonel Fernández, en su momento presidente de la República, en el que llevó la discusión y el que propuso todo esto. Yo recuerdo una anécdota, y que me perdone el presidente que la diga por primera vez en el aire.
El presidente al momento de una discusión, yo le decía una pregunta, bueno, vamos a hablar ya de la Constitución, ya estábamos ya al final de aprobación, como usted bien dice, todo se discute y el PLD somos un partido bien organizado donde discutimos hasta los planteamientos que íbamos a hacer en la discusión constitucional. En el Palacio Nacional, en una mesa donde estábamos todos, el presidente llevó, yo le preguntaba, ¿y qué vamos a hacer con el artículo 30? En ese momento artículo 30, Sí, hoy es sí. 37. Llevó un grupo de constituciones de diferentes países. Y él comenzó a mencionar una por una. Mira, España, Italia, todos tienen despenalizado el aborto. Y lo fue tirando. Esto. Y terminó con una expresión. Ustedes, los legisladores, lo que hacen es leyes. Y hacen leyes para todo el mundo. Hagan la ley. Y voten por lo que ustedes entiendan que es correcto. Cuando yo salí de esa reunión con el presidente, todo el mundo me estaba, inclusive, entre nosotros nos felicitamos, mira, Vitico, parece que las cosas van bien. Y yo pensaba que todo estaba resuelto. Sin embargo, cada diputado asumió su rol, porque cada diputado es dueño de su territorio, dentro de lo que él entiende, dentro de su comunidad. Y el presidente del partido en ese momento, y el líder de nuestro partido, Leonel Fernández, en ese momento, realmente pudo haber obligado todo esto, pero no lo hizo, porque dispuso. Pero yo entiendo que es una decisión personal. Te voy a poner un ejemplo, doctor Ibi, perdóneme. Si usted es cristiano, religioso, muy católico, como hay muchísimos. Pero yo soy católica. Bueno, católica practicante. Bueno, Ana, pero tú tienes una mentalidad de formación. Pero no, yo te pero decía no estoy ahorita de cuando acuerdo. llegué que Ana Vitila Lora, yo la conozco en toda mi vida. O sea, que una combatiente en contra de los régimenes, en contra de la justicia. No, de verdad. Y te veía con una imagen de los reportajes, de todo esto que realmente a nosotros nos llenaba en una época. Pero no todos son como tú. Aquí hay miedo, oye, miedo, y hay fanatismo también. Y hay gente que cree en eso. Sí. Mire, yo le menciono, el Carlos Peña, por ejemplo, menciono un diputado que coincidimos juntos, que ahora tiene una muy buena opinión pública en el país. Es una persona que está contraria a eso. Yo no puedo imponerle eso, de ninguna manera, y él defendía eso. Y nosotros defendíamos nuestra posición y él su posición. Pero en la posición mía es un asunto de salud. Lo que yo estoy planteando es que los médicos y las médicas dominicanas no se le ate en la atención a un paciente. Sí. Mi punto es, mi punto es que sí, hay una decisión política de que eso, por todo lo que está hablando, debe ser aprobado, se puede aprobar. Bueno, el presidente observó el código. Se puede aprobar. Sí, desde el punto de vista. Hay una doble moral. Todo el mundo sabe, ustedes lo dijeron, que, bueno, ahora está prohibido, no se hace. Claro que se hace, y seguirá haciéndose. Sí, pero todo el mundo lo sabe que es así. El tema del aborto es controversial, no solo aquí, en todas las sociedades donde se han planteado situaciones como esta, de legislaciones, ya sea para penalizar, despenalizar, se origina un debate en toda la sociedad, porque esto toca no solo lo legal, sino que entra en el campo de la moral, de la religión, y tiene un gran impacto social. ¿Quién fue que observó el Código Penal? ¿Quién fue que estableció los 3 supuestos en los cuales la interrupción del aborto se despenaliza? Fue el presidente Medina. Y muchos de esos diputados que votaron reciente, en la última ocasión, y modificaron y excluyeron el artículo, en la primera ocasión votaron a favor. Votaron a favor. Entonces, ahí hay un problema, claro, es lo que usted dice. Si se baja una línea, yo pienso que esa exclusión se resuelve en el Senado, porque ¿cuántos senadores hay? ¿Cuántos son? 28 de 32. Y yo pienso que muchos de ellos existe la voluntad de modificar, según las conversaciones y lo que hemos podido percibir, ¿no?, en la participación en la Comisión de Justicia. Ustedes como coalición se han reunido, nosotros han visitado fuimos y expusimos a los una senadores. comisión de la coalición en la Comisión de Justicia, porque lo del aborto toca, como le dije, no solo lo legal, sino lo moral. Pero es un problema porque lo de la moral es relativo y eso tiene que, como referencia a la conciencia individual. Y un problema de esa naturaleza, que tiene una dimensión social y un impacto en la salud pública, no puede verse desde la óptica fundamentalista de una concepción religiosa determinada.
porque nadie está planteando que se permite el aborto de manera ilícita, que porque una mujer no quiera tener un hijo de manera irresponsable porque el papá no quiere asumir ese compromiso. Y se supone que el Estado es laico. ¿Dónde está la el laicidad Estado es del laico. Estado? Y como dijo Ana Mitila, muchos somos cristianos y creemos en la filosofía, en la religión, pero el problema no puede verse estrictamente desde el ángulo religioso, porque cuando situaciones como esta, que tienen un impacto social y lo vemos desde la óptica, se contamina y los resultados están ahí, muchas veces por temor a que quieran satanizarlo, a la influencia que tienen las iglesias, de la que nosotros muchos somos parte. Entonces, yo pienso que la sensatez, la prudencia y el sentido común va a primar en los senadores y se va a modificar el proyecto de código. Y en el peor de los escenarios de que no ocurra, el presidente bajo los mismos argumentos, debe de observarlo. Porque él no ha cambiado su posición, entiendo yo, en tan poco tiempo. Debe de observarlo. Y en el peor de los casos, ahí está el Tribunal Constitucional, porque el mismo artículo 74.4 del Código de la Constitución establece que cuando hay un choque, un conflicto de derechos fundamentales, los poderes públicos están obligados a armonizarlo y buscarle una solución, porque se habla del derecho a la vida, el artículo 37, ¿no? Desde la concepción hasta la muerte, pero hay otros artículos que también establecen derechos fundamentales que tocan derechos de la mujer en situaciones como la planteada, como el artículo 38, de la dignidad humana, como el artículo 42 de la integridad personal, que la mujer tiene derecho, o cualquier persona, a su integridad moral, física y psíquica. Y en todo esto está envuelto también esa problemática. De manera que lo que plantean que es inconstitucional aprobar ese artículo, tienen una visión totalmente incorrecta porque la propia Constitución lo protege. De manera que eso es una lucha que nos involucra a todos, y como ustedes dijeron, 2 hombres, pero no un problema de hombres porque todos somos hijos de mujeres. Yo tengo 4 hijas y tengo 2 nietecitas, o sea que estoy rodeado de mujeres, de manera que es una defensa al derecho de la mujer y al derecho de la persona. O sea que eso va más allá de ver si es un asunto de aborto, de religión, de interrupción del embarazo, sino ahí está en cuestión un problema de salud pública que tiene un gran impacto social. Yo quisiera aportar algo que tú decías, que a mí me gustó mucho, y es la legislación. Yo he dicho, a veces yo soy un poquito agresivo y tal vez le pongo mucha pasión, pero cuando uno cree en algo, pero uno tiene que defender lo que cree, porque es cuestión de manejo. Es lo que uno hace. O sea, cuando se aprobó aquello, yo decía, bueno, pero yo durante 25 años he actuado de manera ilegal. O sea, ¿quién me va a decir ahora a mí que yo que he defendido esto? Ahora yo soy un criminal y para algunos sectores importantes que no puedo decir en el aire, eso ya, la cantidad de mensajes que me mandaban, cómo yo entraba al Congreso acostado en una jipeta y con vela, cómo recibían uno. O sea, que uno se sentía mal, porque yo tengo una educación cristiana y dirigí muchísimos movimientos cristianos en un momento determinado. Entonces yo decía algo que yo quiero retomar tu palabra, y es que la legislación dominicana es solamente para perjudicar a los pobres. Nada más, señores, yo les aseguro a ustedes que solamente esa medida, esa ley, esa constitución, ese código penal va a perjudicar a las mujeres que van a los hospitales. Claro. ¿Y por qué? Ahí yo quiero que tú nos digas, porque la va a recibir un camillero, la va a recibir una persona que la va a subir a la camilla para examinarla, la va a ver una enfermera, va a haber un equipo antes que llegue el especialista, que va a tomar la decisión. Ya cuando llega el especialista, ya todo el mundo sabe a qué va la paciente. Entonces, como la Constitución dice que el derecho a la vida es inviolable, cualquier abogadito de lo que aparece buscando pleito, te someten y te demandan. Claro. Y tú, bueno, ustedes son abogados y ustedes pierden el pleito.
Y ahí el caso de Esperancita. Ajá. Sí, sí. ¿Por qué Esperancita fue lo que fue? Porque no fue donde un médico consciente, porque esa Esperancita no tuviera viva, lo aseguro yo a ustedes, 16 añitos, y no tuviéramos a nivel internacional con un juicio ahora mismo que está, porque el país ya ha sido sometido por este caso. Y hay equipos de abogados internacionales que están trabajando en el caso de Esperancita. Ahora mismo, porque me consta, y nosotros lo vivimos muy de cerca. Esperancita fue porque fue pobre, porque llegó a un hospital normal, donde todo el mundo lo veía, y asumieron, de repente había que hacer un manejo de interrupción del embarazo. Había que hacerlo porque tenía un problema leucémico, había que usar quimioterapia. Sí, y el Ministerio de Salud Pública, por Es que ejemplo, está maniatado el organismo ministerio rector, Imagínense. el organismo rector la ministra, que debiera tomar posición, que debiera formar parte de esta coalición en defensa de la vida de las mujeres y sus derechos. Lo toman, Ana. Que está- Lo toma que la está dirigida ministra, por una mujer. Exactamente. El director nacional de salud, el doctor Nelson Rodríguez, se ha pronunciado abiertamente. Sí. Se pronunció Bauta en su momento, se ha pronunciado la ministra Altagracia Guzmán, todas se pronuncian, pero hay un aspecto jurídico legal. Y el Congreso es independiente. Acuérdense que son tres poderes del Estado. Y el primer poder, entre comillas, es precisamente el Y poder ahí, legislativo. perdone, y vuelvo a lo político, ahí muchas de las decisiones se tamizan por la rentabilidad o el perjuicio político que me pueda producir a mí. Exacto. O sea, la Se- irresponsabilidad esa decisión. política, Se la ti- Yo irresponsabilidad. estoy de acuerdo, incluso he promovido vamos a poner, interrupción del embarazo a hija mía o familiares. Claro. Pero si apoyo, entonces la iglesia me pone en la lista pero de en- que yo no voy a la reelección. Pero en privado, Exactamente. algunos legisladores, y yo soy increíble. amigo de un diputado, ¿qué me decía él? Sí, es cierto lo que se plantea, pero tú sabes, yo tengo que cuidar mis intereses, mi Todos futuro. están de acuerdo. Señores, porque el formalismo jurídico no puede estar por encima de la realidad social. Cuando el derecho o una legislación no se corresponde con una realidad social, ¿qué? Se convierte en un obstáculo al cambio, en una traba, y eso es lo que ocurre. Porque no es un asunto de que se establezca, porque mañana, perfecto, se penaliza esto. ¿Y qué va a El médico, como dijo, hasta el motorista que lleva, todo el mundo es responsable, son penalizados y son condenados. Se van a reducir. suspender, se van a evitar No. los embarazos. Claro que No, no. hombre, no, al contrario, eso va a repercutir negativamente, porque como bien se ha dicho aquí, ¿quiénes son las perjudicadas? Son las mujeres Los que bajo tienen que recursos, asistir al servicio público. porque las mujeres de clase media, de clase todo, alta, eso van es a lo que tú clínica dices, correcto. y no cerraron una clínica en estos Claro, días en Villa claro, Consuelo, y seguirán, donde sean, y y van seguirán. a seguir, o sea que el problema no se va a parar. Exacto. Y los Porque- que pueden se van a Puerto Rico, se van a Miami, y se van a lo Madrid. hacen En Italia, la frecuentemente. tierra del Papa está despenalizado por completo. Por completo. No, y O en sea, muchos solamente países, aquí en no Colombia, el Tribunal Constitucional Sí, de Colombia sí. se pronunció. Lamentablemente O sea, ya sí. el tiempo se nos acabó. Es un tema muy importante y muy Muy polémico. pertinente. Yo lo que sí quiero terminar con algo. Sí. Benito Juárez, en el 1885-86, cuando dijo el respeto al derecho ajeno es la paz, también separó las iglesias de las decisiones del Poder Ejecutivo. Por eso Y México eso no debe tenía quedar más como- importante Siempre que me ha todo lo gustado. No se puede traducir en un delito lo que puede ser un pecado. Exacto. Exacto. Es Una otra cosa cosa para es terminar. el pecado, El pecado, otra cosa visto es a el la delito. luz de la religión y de la creencia personal y de la moral Claro, individual, claro. y No otra le cosa es corresponde lo que al tenga. Estado transformar lo que posiblemente sea un pecado en un delito. Correcto. Vamos a darle gracias a Antonio Bueno. Medina, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS, y a Víctor Terrero, director ejecutivo del Consejo Nacional de VIH-Sida, no solamente por su comparecencia aquí, sino por la responsabilidad Claro. en formar parte de esa coalición. Y ojalá que se civilicen los senadores, y si no, el presidente de la República, para ver si logramos que haya mayor coherencia, por lo menos. Sí, Muchísimas y gracias. celebramos que la Facultad de Ciencias Jurídicas esté presente en esta coalición. No Gracias. se podía esperar menos. Y ojalá que sea la UAS en su conjunto, y las universidades, y todas las demás instituciones del Estado. La UAS siempre apoya las causas justas y Ay, siempre bueno. está de ese lado, ¿no? Aquí. Siempre, siempre. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias.